Buenos días, Magister Betty, ¿cómo está? Soy Luis Uscudum. El tema a exponer en su materia es el método de proyectos. El método de proyectos es un método que está ligado a lo que es a lo que es el modelo educativo tradicional. Es un método bastante usado por maestros para poder llevar a ellos, a los estudiantes, a interactuar con su entorno. El método de proyectos. Bueno, en el presente documento se propone esclarecer cómo los docentes aplican el método de proyectos para con sus alumnos, partiendo desde un enfoque de un modelo pedagógico enteramente tradicional. El tipo de método proyectivo se fundamenta en la idea de enseñar partiendo de la creación de proyectos. Sugiere que el aprendizaje puede darse bajo esta forma, ya que insta al estudiante a la búsqueda e investigación de un tema en específico para luego construir un conocimiento. Es cierto que el método de proyectos ayuda a que el estudiante se involucre de alguna manera u otra más a fondo en lo que respecta al tema que se está tratando. Pienso yo que con la creación de proyectos insta a los estudiantes a aprender en base a lo que es la experiencia. Si los estudiantes experimentan en carne propia el tema que se está tratando, pues van a aprender de manera más natural, van a aprender de manera más eficaz, creo yo. Entonces, el método de proyectos es un método tradicional, un método que ya se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo y que ha mostrado de alguna manera eficacia en los estudiantes, eficacia en cuanto a los conocimientos, porque nosotros como estudiantes, muchos de los estudiantes, aprendemos en base a la experiencia, en base a la curiosidad, preguntando, indagando, haciendo investigaciones de campo. Es la mejor manera de aprender. ¿Cuál es el objetivo del modelo proyectivo? El modelo proyectivo tiene como objetivo desarrollar las potencialidades y habilidades investigadoras de los estudiantes de manera que las conclusiones y el conocimiento final que obtengan partan de sus propias experiencias. Como lo seguía diciendo, pues no, si parten de las experiencias, si ponen en práctica aquellas investigaciones que se realizan, pues esos conocimientos, ese aprendizaje va a ser muchísimo más efectivo, se va a asimilar con mayor facilidad. Se enfoca entonces en aprender en base a las experiencias, teniendo en cuenta sobre todo la parte práctica y apoyándose de materiales teóricos de ser necesario. Considero yo que para todo tipo de investigación, para todo tipo de práctica, es necesario, es necesario una base teórica, porque a partir de una base teórica, recopilación de datos y toda esa cuestión que uno puede hacer en internet, en los libros, pues eso ayuda a que se tenga un conocimiento previo al momento de aplicarlo ya en lo que es la práctica. Y es necesario para todo tipo de investigación, para todo tipo de proyecto. El rol del maestro en su método proyectivo. En este método, el profesor toma un rol de facilitador, es un propiciador que les abrirá el camino a sus estudiantes con una propuesta a partir de la cual serán ellos mismos quienes generen sus normas, planteen sus métodos de investigación y recopilación de datos para llevar a cabo el proyecto. Y finalmente de esta manera construyen el conocimiento a través de la experiencia. Bueno, si bien es cierto que el método proyectivo que estamos analizando ahora se basa en el modelo tradicionalista, pues aquí hay una pequeña excepción. Siempre que se realice un método proyectivo, es decir, una investigación, se tienen que cumplir ciertos parámetros establecidos por el docente, pero siempre el docente tiene que estar presto, ¿no?, a ser flexible, ¿ya? Y dejar que los estudiantes tengan cierta libertad.
tengan cierta libertad y no se ajusten plenamente a lo establecido por el docente. Es decir, que puedan tener libertad de que ellos mismos puedan generar, como dice aquí, sus normas, plantear sus métodos de investigación, pero siempre y cuando pues esté todo esto sujeto a las directrices del maestro. En el método de proyecto, el rol del maestro es fundamental. El maestro debe guiar a los estudiantes en la planificación, organización y ejecución del proyecto. Por supuesto, el maestro es el guía quien los va a dirigir a los estudiantes a que se cumplan con todas las directrices. Siempre va a ser así. Además, el maestro debe ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y competencias como la colaboración, la comunicación y la toma de decisiones. Ciertamente, como lo decía anteriormente, el maestro es un guía. El maestro es el que le impulsa a los estudiantes a desarrollar esas habilidades innatas y esas competencias que tienen los estudiantes para que ellos puedan comunicarse adecuadamente, asertivamente y lleguen de esta manera a tomar las decisiones adecuadas. El maestro también debe estimular y aceptar la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. Como lo decía anteriormente, es un modelo tradicional, pero en lo que corresponde a lo que es el método proyectivo siempre se deja al estudiante también que tome la iniciativa, porque el estudiante como ente inteligente que es, pues también puede proponer o hacer propuestas que sean buenas, que sean interesantes e importantes a la ayuda al progreso del proyecto en sí. Bueno, entrevista al docente. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al docente de Historia Jesús Ávila, el cual nos brindó y dio respuesta a una serie de preguntas que le realizamos en base al método que estamos planteando, el método proyectivo. Bueno, en base a toda la información expuesta previamente, se procedió a realizar la entrevista a este profesor, quien desde su propio punto de vista y de acuerdo a su experiencia nos brindó un mejor panorama sobre lo relativo a la metodología de proyectos. A continuación se hicieron estas preguntas, le formulamos estas preguntas y estas fueron sus respuestas. ¿Considera usted el método de proyecto la mejor alternativa para el aprendizaje de sus alumnos? Él dijo que considero que es un método que promueve la investigación y facilita el aprendizaje, al mismo tiempo fortalece el instinto de búsqueda de respuestas a todas las incertidumbres que nos planteamos los seres humanos. Es un buen método, afirmó el docente. La siguiente pregunta fue ¿cuáles son las principales ventajas que tiene el método de elaboración de proyectos comparado con otros métodos de enseñanza? Él nos respondió que las principales ventajas están que a través de estos proyectos se pueden transmitir conocimientos a un gran número de personas al mismo tiempo, sin la posibilidad de poseer muchos recursos educativos. El método de proyectos ayuda a identificar y resolver problemas de maneras más efectivas. La otra pregunta que le hicimos fue ¿qué beneficio tiene un grupo de estudiantes que aprenden con el método proyectivo? Él nos dijo que los estudiantes que usan el método de proyecto tienen la capacidad de usar la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico con el fin de solucionar la temática propuesta dentro del proyecto. El beneficio de ser partícipes de la resolución de un conflicto externo o que estén experimentando es ser tanto observador y actor. Y la última pregunta que le hicimos fue el método del proyecto, ¿cómo influye en el desarrollo de los estudiantes? Y él nos respondió, en las instituciones educativas los proyectos se realizan a la población de estudiantes desde el primer año de bachillerato, donde el propósito del proyecto es para los estudiantes que desarrollen capacidades de resolución de problemas dentro de su entorno escolar, ya que los proyectos fueron creados para hacer que los alumnos sean más participativos y por ende sus proyectos relacionados para que los estudiantes tengan ese contacto con su entorno natural y entorno social. Hoy día esos proyectos son requisitos. Hoy día estos proyectos son impartidos dentro de las instituciones educativas como un requisito de perfil de salida de los bachilleres. Por lo tanto, influye positivamente en la formación integral del estudiante. Bueno, como conclusión,
En conclusión, las respuestas brindadas por el docente entrevistado armonizan con los postulados iniciales y enfatizan en la importancia de la aplicación e incorporación de este método en los planteles educativos. Creo que el maestro entrevistado aseveró con propiedad que el método proyectivo es eficaz para que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad, donde sus facultades intelectuales, obviamente, como individuos puedan ser perfeccionadas. La ejecución de este método por el docente a los estudiantes es una excelente alternativa pedagógica que fortalecerá las potencialidades y habilidades que posee desde ya un estudiante, haciendo de este un ser capaz, libre y con criterios sólidos, apto para enfrentar o enfrentarse a los retos de la vida en sociedad. Así concluimos que el método proyectivo ha mostrado ser una excelente alternativa de enseñanza y aprendizaje. Y esto no lo digo por el maestro entrevistado que lo asevera, sino porque así se ha venido evidenciando a lo largo del tiempo en los diferentes campos de la educación, puesto que todos concuerdan que el método proyectivo fomenta la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes. Muchas gracias.